regreso en Adana y Evo y hoy tenemos a nuestro querido Juan Miguel Castillo. Hola, Juanmi. Saludos, Marola. Juanmi, con consejos legales por el librito. Y hoy vamos a estar explicando las deportaciones. Juanmi, ¿qué es lo que está pasando en este país con este tema y entendiendo que iba a haber una marcha de haitianos? O sea, ¿qué está pasando? Sí, mira, el tema haitiano y dominicano con los aspectos de nacionalidad y de migración nunca pasan de moda, pero obviamente por rato se pone más caliente por las solicitudes de la comunidad internacional para que República Dominicana, en este caso, suspenda las deportaciones. Eso fue una solicitud o una propuesta que hizo un experto en derechos humanos de Naciones Unidas. Claro. Y eso no es nada nuevo, tienen décadas pidiendo que hagamos eso. Entonces, pero ahora se siente como más fuerte que nunca, como si fuera realmente que tenemos que obligatoriamente acceder a sus demandas. Sí, y eso tampoco sale de la nada, eso tiene que ver con el empeoramiento de la situación política de Haití, que ya está en colapso, pero cada día es peor, lo cual no deja de impresionarme. Como una cosa que ya está muy mal, puede todavía encontrar nuevos fondos que tocar. Pero es bueno que las personas entiendan ahora, que es un muy buen contexto para explicar, cuando se habla de deportaciones, ¿a qué nos referimos específicamente? Para que entiendan, digamos, todo el contexto legal de eso. Para que ustedes entiendan, hay solamente 3 formas de expatriar desde el suelo dominicano. 3 y no hay más. Son deportación, expulsión y no admisión. No hay más. Esas son las 3 formas de expatriar de territorio. Expatriar, digamos que el término sombrilla, el término genérico que engloba todo eso. Algunas expatriaciones se dan repatriaciones cuando se producen hacia el país de nacionalidad, pero no necesariamente, porque depende de cuál sea la circunstancia. Me explico. Una deportación se produce cuando hay un estatus de ilegalidad. Solamente así. Solamente se concibe la deportación como un mecanismo de respuesta frente a la ilegalidad migratoria. Cuando hay ilegalidad migratoria, cuando la persona entra de forma fraudulenta o por un punto clandestino, no autorizada, eso es permanencia ilegal por la entrada. También puede ser que la persona esté legal, pero su permanencia devenga en ilegal porque ha superado el tiempo de permanencia. O también está la causa de violación de condiciones de permanencia. Es cuando usted ha incurrido en una conducta que produce una potencial cancelación de su estatus migratorio. Y eso hace que su permanencia sea también ilegal. Esas son las causas de ilegalidad que llevan a la deportación. Y quien ordena la deportación es la Dirección General de Migración. La expulsión no la ordena Migración. La ordena el Ministerio de Interior y Policía. Pero al final del día, quien la ejecuta es la Dirección General de Migración. La expulsión se produce por otras razones que tienen que ver por ejemplo, con conspirar contra el Estado Dominicano, alterar la paz pública, ese tipo de cuestiones. Y son, digamos, un ejemplo muy básico es cuando la persona, por ejemplo, ha sido sometida a un proceso penal y ha sido condenada, por ejemplo, porque es una persona peligrosa para el Estado, ¿verdad? Para el Estado. ¿Y hacia dónde se manda a ese individuo? Siempre las deportaciones y las expulsiones siempre son al país de nacionalidad. Pero fíjate que yo dije ahorita, no siempre, porque en caso de las no admisiones puede que no sea el país de nacionalidad. ¿A dónde se deporta? Al país de nacionalidad, y eso lleva un protocolo de establecer comunicación con el país de destino, con sus autoridades, para que la persona sea recibida por sus familiares, por las autoridades, y eso se hace también en coordinación con las embajadas extranjeras en República Dominicana, porque no es que la persona la lleva un avión y la tira en el desierto o en el mar. O sea, obviamente se pone a disposición de las autoridades con las actas que han sido levantadas de la causa de deportación, porque si también la deportación se produce por una penetración ilegal fundada en el porte de un documento fraudulento, hay una forma de falsificación, y esa falsificación se produjo, por ejemplo, en el país de nacionalidad, esas autoridades tienen derecho a perseguir ese delito. Por ejemplo, si hubo falsedad y hay una red de tráfico ilícito de migrantes y de distribución de pasaportes falsos o de visados falsos, esa persona también puede ser sometida a la justicia si corresponde, si la autoridad determina que procede la acción penal. Procede la acción. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando mandan al exilio? ¿Qué vinculación tendría? Por ejemplo, cuando hay una expulsión, se establece, o sea, conforme a lo que tú me estás explicando, es que esa persona tiene una nacionalidad que no es dominicana. Ahora bien, cuando es un ente dominicano que le hace daño al Estado, ¿hacia dónde se manda ese individuo? No, el exilio está prohibido en normativa de derecho internacional humanitario contemporáneo desde la década posiblemente de los 60, 70.
el exilio está prohibido por control nacional porque el derecho de libre tránsito, libre circulación es un derecho humano que está concebido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en todas las constituciones dominicanas y en la actual, en el artículo 46. Ningún dominicano puede ser expulsado de su propia patria. Y eso es una disposición constitucional que es compatible con toda la normativa internacional. Usted no puede ser deportado de su propio territorio. Ok. Ahora, un extranjero, sí, perfectamente. Pero eso no está pasando. Porque la cantidad de protocolos que tú acabas de mencionar que tienen que suceder para que una persona sea deportada, que es chequear el asunto fraudulento, que si la embajada aquí y allá, o sea, ¿qué organismo se está encargando de revisar todos esos papeles de los indocumentados que llegan aquí? Para que o sea, para no decir, ay, mire, se lo llevaron en la camiona, como vulgarmente se dice. No, es migración y hay un centro de retención que es el Centro Vocacional de Jaina, que es donde son detenidos. ¿Y qué pasa cuando llegan ahí? Sí, la gente tiene la creencia de que cuando llega un camión de migración, la camiona, van todo directo para la frontera. Señores, eso no es así. De eso jamás pudiera ser así. Porque lo que pasa en ese centro es, primero que verifica si hay algún documento de identidad. 1. 2. Si hay permanencia legal. Porque una cosa que el extranjero en ese momento no porte su documentación correspondiente, dígase pasaporte con visado o carnet migratorio, digamos, el documento que sea migratorio válido, y haya sido detectado y detenido. La detención es completamente regular porque la persona no portaba documentación. En este caso era un indocumentado circunstancial. Si tú no puedes mostrarle al oficial migratorio, al inspector migratorio, en ese momento que tú estás legal, él está facultado para detenerte. Ahora, una vez ya en el Centro Vacacional de Jaina, siendo detenido, que es una forma de privación de libertad temporal, ahí se hace la validación con los datos biométricos, si hay un familiar que puede llevar los documentos. No, mira, él tiene su visado, su carnet migratorio, fue que se le quedó en la casa. O sea, hay tiempo de subsanar eso, porque si la persona es deportada, no obstante tener un documento de permanencia legal, esa deportación entonces es arbitraria, irregular y obviamente genera responsabilidad para la administración pública. O sea, hay que depurar necesariamente por todas esas razones. ¿Y qué está pasando cuando ya esa persona llega allá? O sea, se le pone a disposición de las autoridades. ¿hay corrupción? Mira, corrupción hay en todas partes del proceso, pero donde hay mayor nivel de corrupción, te puedo afirmar, porque fui abogado de la Dirección de Migración hace muchos años, donde hay más problemas de corrupción es en el ingreso, en la frontera per se. Digamos que en la deportación es un poquito más difícil porque las deportaciones, las órdenes tienen que ser firmadas por el director general de migración y hay mucha supervisión tanto de las autoridades migratorias como militares, porque hacen un papel básicamente auxiliar para migración. O sea, digamos que la circunstancia de la deportación tiene más ojos encima y es un poquito más difícil la corrupción ahí. Donde está el problema realmente es en la entrada, en el cuidado fronterizo, que es un cuidado que hace el Ministerio de Defensa a través de sus agentes militares en colaboración con la Dirección General de Migración. Lo último es la no admisión, que quería mencionarla porque esto sí es importante, porque aquí no hay mucho proceso, digamos. La no admisión es la expatriación que se produce en el punto de entrada cuando es inmediatamente detectada la persona. La ejecuta la Dirección General de Migración en base a unas causales que están en la Ley General de Migración, artículo 15-119, para los que quieran hacer un fact-checking de lo que estoy diciendo. Ajá. Y lo importante de la no admisión es que la no admisión se produce hacia el país de origen, no necesariamente nacionalidad. Si usted viene con alguna causal de no admisión, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela o de México, y usted es detectado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el AILA, sí, de donde usted vino es a donde usted es devuelto. Y hay potencial responsabilidad para la línea aérea o para la línea de buque, la nave marítima. Puede ser que ese país no sea el de nacionalidad, por ahí fue que usted vino. Lo importante de la no admisión es que legalmente la Ley General de Migración establece expresamente que es no recurrible, no es atacable, no es impugnable. Y eso es parte de las características del derecho migratorio que lo hace muy especial y un poco distinto al derecho administrativo normal. ¿Qué significa eso? Que en materia migratoria se admiten ese tipo de actuaciones, digamos, exorbitantes del Estado Dominicano en virtud de la soberanía nacional y de la salvaguarda de la dependencia y del carácter, digamos, exclusivamente personal de esas competencias estatales. Okay. Por tanto, la no admisión es importante por eso, y muchas deportaciones que se hacen de haitianos se producen bajo la categoría de la no admisión, y hay, de hecho, estadísticas que ustedes pueden verificar con la Dirección de Migración en su página, y por año oscilan entre los 50,000 hasta los 70,000
no admitidos mediante ese mecanismo. Ok. Sí. Mira, en este fin de semana hubo muchísimos TikToks hablando de cómo se canceló la marcha que los haitianos iban a tener y demás. Sí. ¿Es lo mismo que un ciudadano de Venezuela, Colombia o de cualquier otro país marche que un haitiano marche en nuestro país por el contexto histórico que tenemos? Claro, el contexto histórico ahí no tiene nada que ver, el contexto es puramente jurídico y no hay distinción por nacionalidad. Ok. ¿Por qué? Porque la Ley General de Migración y la Constitución establecen el régimen de derechos de los extranjeros. A la gente le gusta mucho mencionar el derecho de igualdad y no discriminación, y que los extranjeros tienen en suelo dominicano los mismos derechos civiles que los dominicanos, y lo paran ahí. Pero nunca leen la otra parte de la oración de la disposición constitucional. ¿Qué es lo que dice? Tienen los mismos derechos de conformidad con la Constitución y las leyes. Y ese pedacito es súper importante. ¿Qué significa eso? Significa que no todos los derechos de forma igualitaria pueden ser ejercidos por todos los extranjeros en todos los estatus migratorios, al igual que un nacional. Dame un ejemplo. No tiene, por ejemplo, un estudiante extranjero, un turista, derecho a trabajar. Tiene derecho a trabajar un residente o un trabajador temporero. O sea, no son iguales. No importa la nacionalidad. Un habitante fronterizo, por ejemplo, no tiene derecho, un habitante fronterizo, a traspasar un punto más allá del considerado fronterizo, aunque no se está aplicando, pero legalmente es así. Un trabajador no tiene derecho a estudiar, por ejemplo, no tiene derecho a ocupar el puesto de un estudiante, teóricamente. Entonces, no son iguales. Al igual que si comparamos, digamos, en vez de extranjero con extranjero con nacionales, un extranjero no puede votar, no puede participar en la vida política, no puede plantear, digamos, determinadas cuestiones que son propias de la ciudadanía dominicana. En este caso, para aterrizarlo ahí, el artículo 25 de la Constitución es el artículo más importante del régimen de extranjería. Se titula literalmente régimen de extranjería y dice: los extranjeros tienen prohibido realizar en territorio nacional actividades de naturaleza política, Claro. excepto aquellas que están vinculadas al ejercicio del sufragio en su país de origen. Por ejemplo, que tienen votación en su país de origen y pueden votar a través de su consulado y pueden hacer actividades, digamos, políticas relacionadas a ese derecho al voto de su país de origen por la vía consular, porque es un derecho que ellos tienen. Claro. Salvo Entonces, eso, tienen derecho. ¿qué significaría, qué hubiese significado que esa marcha de los nacionales haitianos se hubiese realizado en el país? ¿Qué implicaciones legales hubiese tenido eso? Bueno, que sean haitianos o sean venezolanos, si son personas, primero, si son personas que están haciendo una actividad que puede ser considerada de naturaleza política, y fíjate que el término político es demasiado amplio y ambiguo. Sí. No necesariamente campaña, porque campaña y actividades electorales son una cosa. Político, digamos que es un término sombrilla que abarca muchas cosas. Eso puede ser causal de declaratoria de orden de expulsión por violación a la condición de permanencia perfectamente. Admite interpretación para una de las dos cosas. O deportación porque viola condiciones de permanencia que son comunes a todos los extranjeros, o expulsión por ser una causal de expulsión basada en la ley porque atenta contra el Estado de Derecho. Pero también, ponte tú que la mayoría de los manifestantes estén en condición migratoria ilegal. Si tan ilegal, te digo algo, Marola, no vamos a tener ni que discutir de que si eso es deportación, que si eso es expulsión, que si eso es político, si eso no es político. Toda esa discusión se va a pique. ¿Tú sabes por qué? Ok. Porque si están ilegales, se van ahí porque están ilegales, no por la manifestación. Esa es la Claro. verdad. Claro. Exacto. Pero porque entonces somos acusados de racista, de xenófobo, la comunidad internacional ve a República Dominicana como que quiere romper, o sea, quiere coartar toda derecho que tenga el extranjero. O sea, nos ven como lo malo de la película por querer hacer valer nuestros derechos. No, lo que pasa es que República Dominicana recibe una presión migratoria haitiana que es masiva. Y no solamente es importante en números crudos, comparativamente todavía más impresionante porque no tenemos el territorio de Estados Unidos. Entonces, 1 millón de haitianos, 2 millones de haitianos nos pesan mucho más que a un Claro. territorio gigantesco como Estados Unidos. Lo que pasa es que obviamente digamos, la población haitiana tiene una, aparte que es abundante, también tiene una altísima natalidad y mucha morbilidad y genera presiones en toda la región. A Estados Unidos, a Colombia, hasta Brasil han tenido problemas con los haitianos, en Chile En también. México también. En México, entonces, ¿por qué? Porque es un riesgo de seguridad, no es un riesgo desde el punto de vista sanitario, es un riesgo de seguridad ciudadana porque son personas sin documentación con todo el riesgo que ello implica. No es que los haitianos son todos delincuentes, pero nadie se le ocurre decir una barbaridad como esa. No. Hay dominicanos buenos, dominicanos malos, haitianos buenos, haitianos malos, como en toda parte del Claro. mundo. Pero lamentablemente si tú estás documentado, tú tienes un agravante porque por lo menos al que está ilegal por con documento, tú sabes dónde deportarlo.
cómo se llama. Y si tienes que someterlo a la justicia, tú sabes que puede iniciar una acción penal contra Juan Fulano de Lota. fulano de tal. Cuando la persona no tiene documentación alguna, hasta el sometimiento penal es complicado en algunas ocasiones porque tiene que dar con el paradero y con la identidad del individuo. Y eso te complica muchísimas cosas. Tú no sabes ni siquiera establecer la afiliación con todo su núcleo familiar. Porque si tiene un documento él, su supuesta esposa y sus supuestos 7 u 8 hijos, porque la natalidad es altísima. Claro. El promedio de hijos por haitiano supera los 5 a veces. Pero yo estuve hablando con una persona haitiana y yo le preguntaba, mira, ¿por qué realmente si son pobres, para decirlo claro, ¿por qué paren tanto? No, porque la mentalidad del haitiano de bajos recursos es que mientras más pare, más abundancia va a tener. Entonces ellos no tienen pensado de que, ay, no, que yo no le puedo dar comida a fulano. No. Mientras más yo paro, más abundancia y más prosperidad yo voy a tener. Claro, entonces como un riesgo para todos los países, es más fácil que República Dominicana se ocupe de ese problema y siempre se ha visualizado así. Y obviamente las personas que nos critican a nosotros de fuera, pero también desde adentro, porque somos especiales en ese tema, se lo olvidan. ¿Cuántos miles de millones de pesos se invierten en salud pública en población haitiana? ¿Cuántas camas? ¿Cuántas atenciones y medicamentos? Que no tienen muchos dominicanos, que sí lo tienen los ciudadanos correcto. haitianos. Y eso no tiene que ver con racismo ni xenofobia. Educación también, porque no es verdad que se le niega el asiento en las escuelas públicas a los niños haitianos. Eso simplemente no es verdad. Y eso, de hecho, es conforme a la Constitución. Los derechos humanos, como la educación, son derechos universales e inalienables, que todo el mundo tiene derecho a eso. Que ya el niño no tenga documentación es una cuestión puramente, digamos, circunstancial, pero de que hay que sentarlo, hay que sentarlo. Claro. Total, desde el punto de vista migratorio, si es menor de edad, tú no puedes deportarlo, porque también hay reglas y límites para las deportaciones. Tú sabes que no puede ser arbitraria, tiene que haber una causa de legalidad, pero hay otras circunstancias. Por ejemplo, si el niño es menor de edad, no puede ser deportado. Si es mujer embarazada, tampoco puede ser deportada. Entonces, digamos que también hay ciertos límites que te trancan el juego. Bueno. Cualquier pregunta de migración, ¿a dónde te podemos conseguir, querido Juanmi? En Legal CPR, que es mi perfil de Instagram, yo hago videos jugativos. Tengo algunos videos que tienen que ver con temas de migración y nacionalidad. Y un tema que también me importa mucho porque yo, de hecho, ya tengo 9 años siendo profesor de Derecho Migratorio para la Pucamaima, para la carrera de Derecho en términos, 9 años y durante más de un año fui profesor también para la maestría en Derecho Migratorio de la UAS, que es la única maestría en Derecho Migratorio en el país completo. Buenísimo. Y he sido profesor de procedimiento migratorio ahí durante casi 2 años, de hecho. Así que es un tema que si lo van a consultar en Legal CPR, también tienen mi garantía personal como docente en la materia, que es un tema que puedo explicar con toda la propiedad y objetividad del mundo. Buenísimo. Gracias, Juanmi. Nosotros seguimos en el paraíso. Volvemos en breve con el trono de Zeus.